CG Media. Bienvenidos a Generaciones en Contraste, el programa donde hablamos acerca de los cambios generacionales más importantes que hemos tenido desde la generación de mi papá a mi generación. Bienvenidos. ¿Qué tal, papá? Gracias, hijo. Muy contento de estar aquí conversando hoy sobre un tema muy interesante, apasionante y quizás donde uno puede ver más la brecha y el surco que hay entre tu generación y la mía. Bueno, padre, y bueno, ya lo adelantabas tú, el tema es la moda, así que bueno, creo que es un tema algo difícil de entrarle, ¿no? ¿Por dónde quisieras comenzar? Yo creo que ya difiero un poco contigo en esa primera afirmación. ¿Ah, Yo sí? siento que la moda no ha cambiado mucho, ¿no? ¿Cómo No, pues no? si nos ves a nosotros, estamos vestidos muy similares, ¿no? Pero toma un álbum de fotos y vas a ver cuánto ha cambiado la manera de peinarse, por ejemplo. Sí. Y quizás el ejemplo que estás trayendo no es un ejemplo bueno porque los hombres suelen cambiar menos de moda que el caso de las mujeres. Si dos mujeres estuvieran en esta conversación, probablemente pudieran hablar con más propiedad de esos cambios, pero aún así hay Sí. cambios bien sensibles y una manera de verlo es las fotografías, hijo. O sea, uno puede ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la gente de la generación de los años 70 vestido con colores muy vivos, estampados, fruto e influencia de una generación que fue la generación hippie de los años 60. Sí. Entonces ahí ves un ejemplo, claro, ahora no hay que generalizar, siempre hay ropa estampada y todo, pero en aquel momento esa era, digamos, la tendencia y difícilmente escapaba uno a esas recomendaciones de la moda. Y yo creo que esta conversación no suele ser una que uno tiene consigo mismo o con otras personas, ¿no? Reflexionar acerca de los cambios que ha tenido la moda. Y una de las preguntas creo yo que nos surge a todos es ¿qué define esos cambios de moda? O sea, ¿qué influye en los cambios de moda que uno va experimentando? Y ahí es donde creo que sí vamos a encontrar bastantes diferencias en qué influía a tu generación en términos de moda y a la mía. Yo creo que sigue siendo más o menos las mismas causas. Lo primero es, hay cambios en la sociedad que se van viendo reflejados en la moda. Voy a ponerte un ejemplo de eso. El tema de la revolución sexual y la liberación femenina, que tuvo, digamos, su primera aparición muy visible en la sociedad en los años 60, tiene un impacto en la manera de medir el tamaño de la falda, porque es ahí que hace su aparición la minifalda, por ejemplo. Entonces, un cambio social, producto de otras razones de las que no vamos a hablar ahora, tiene un impacto inmediato en el caso de la moda. Pero te agregaría un segundo elemento y es siempre personajes, pueden ser de la política, pueden ser personajes de la música, ahora le llamarían influencers, Sí, también. que son personas que introducen ciertas novedades en la moda, hablando puntualmente de vestuario, por ejemplo, que van a empezar a impactar al resto de la gente y que van a empezar a usar, digamos, la ropa o las recomendaciones que esta persona ha hecho. Te voy a poner un ejemplo que a mí me parece muy simpático. En el año 1984 en Guatemala se puso muy de moda Miami Vice, que era una serie de televisión. Sí. Ahí había un personaje que se llamaba Sonny Crockett, que era el detective, un detective canche, que se vestía de una manera muy particular. Usaba una especie como de playera con cuello de tortuga y un saco. Eso era impensable antes del año 83. Pues yo recuerdo que de repente empezabas a ver aparecer cuates vestidos al estilo Sonny Crockett. Se miraban algo ridículos porque sí estaba claro que de dónde venía la influencia, pero eso empezó a calar. Y ahí es, digamos, otro ejemplo de cómo la moda va teniendo su impacto. Y creo que la pregunta que también tenemos todos es cómo algo se convierte en moda, no cómo algo empieza siendo una excepción, porque yo creo que toda moda empieza siendo así. Siempre. ¿No? Empieza alguien que toma una decisión estética, sí. ¿No? Dejarse solo el bigote o la barba o solo las patillas, no sé, en alguna época así habrá sido, y que las demás personas empiezan a replicarlo, ¿no? Y que depende o no que tenga éxito una moda o no llegue a ser moda. Sí. Es algo que creo que es difícil. Es bien difícil, pero digamos hay una norma en general y es que siempre hay en la sociedad personas que influyen a otras, por su posición, por su comportamiento, por su popularidad. Esas son las personas que tienen más posibilidad de impactar en la moda que otras que no, ¿verdad? Y entonces
Cuando estas personas empiezan a usar algo, la demás gente empieza a verlo y quieren copiarle, vamos a decirlo así, y entonces empiezan a producirse estos Estoy cambios. tratando de recordar algunos casos y es que, a ver, en la actualidad creo que hay tanta información disponible y tantas fuentes para obtener esos insumos, ¿no? De la moda, que creo que es un poco más difícil que algo llegue a convertirse tan común. Por ejemplo, ahorita salió la película esta de Top Gun, bueno, no ahorita, salió hace algún tiempo, ¿no? Sí, Eh, la secuela de una, de una película de tu época, ¿no? De Tom Cruise. Y uno de los actores, joven, ¿no? Tiene solo el bigote. Y yo sí empecé a ver que algunos amigos, algunos conocidos empezaron a dejar solo el bigote. No duró mucho. No duró. pero piensas que fue por No, influencia de la sí, película. sí, yo creo que sí. Hombre, qué Fue por cosa. influencia de la película donde uno de los actores sale solo con bigote, pero no pegó. O sea, el bigote es algo que ha desaparecido por completo. Pero antes de hablar acerca de algunos de esos, es el punto que creo que es un poco más difícil, como tienes tantos ejemplos que muchas personas logren tomar algo en concreto y lo empiecen a Sí, utilizar sí. solo ellos, ¿no? Y después si me preguntas a mí, cosas que sí se han vuelto moda en mi generación, no sé dónde surgieron, que es mucho más fácil identificar contigo el ejemplo que Probablemente, ponías. y quizás algo que me gustaría preguntarte es, lo comentábamos antes de iniciar la producción, hay quienes afirman que en tu generación los cambios de moda son más rápidos, más vertiginosos que en mi caso. Digamos, en mi caso tú puedes hallar brackets o paréntesis de tiempo de casi 10 o 15 años y ves a la gente usando pantalones de campana, zapatos de plataforma, cinchos con aquellas Sí, hebillas enormes. Tardaba más la moda en cambiar. sí. ¿Tú crees que esa es una afirmación correcta? Ay, es que yo creo que se mezclan varios factores, ¿no? Porque importa también qué ropa usas en qué edades, ¿no? Ya, Porque cuando era joven y tenía 16, 15, 14 años, estaba la moda de usar Abercrombie and Fitch y ese tipo de prendas que ya ahorita no ves a nadie, pero En mi caso era nadie. la members only, que era la Sí. chompa que usaban. Y No, los penny loafers, los zapatos penny loafers. Sí. no, pues ahorita ya nadie usa eso, ¿no? Y hasta se mira así como raro, que está haciendo así Ya, como, como, o los como, collares estos de cuero y con las, no sé, ¿verdad? Esas cosas desaparecieron por completo, o usar muchas pulseras, ¿no? De usar pulseras estas de pana y cosas así, es ya. algo que era muy particular de cuando uno era adolescente y antes de entrar a la U, pero creo que era más por la edad que uno tenía, aunque creo que sí era más, digamos, sí era un tema de moda, evidentemente, de ese momento, Sí. pero no te sabría decir. Yo creo que somos una generación mucho más conservadora en la forma en la que se viste. ¿Así? Sí, yo, lo que te digo, yo no he Vamos a visto entrar a la discusión en el segundo mayores. segmento. No Ajá, estoy muy seguro, bueno, pero depende de algunos ahora elementos. debo decirte algo. Estamos hablando de moda, pero nos concentramos mucho en tema de vestimenta y el uso, digamos, personal de artilugios y demás. Pero uno también puede ver ejemplos de moda en la arquitectura. Y esto es muy interesante porque si tú sales a caminar la ciudad de Guatemala, y estoy hablando en un radio de no más de 5 o 6 kilómetros, tú puedes identificar a qué década pertenece cada edificio por los estilos. Sí, sí, ¿Verdad? O sea, sí. ahí ves también una influencia que llegaba por las escuelas de las universidades, por las revistas famosas o por el arquitecto más popular, pero había un patrón de repetición que casi que puede uno utilizar la expresión la moda arquitectónica, ¿verdad? Eso sí estaba mucho más marcado antes. Es Completamente. o sea, si vas a zona uno y encontrás edificios que Art Deco, como decís vos, Sí. O las y cuadrículas que eran todos muy los edificios famosas, ¿verdad? estatales que se construyeron durante una misma época son iguales, son Sí. horribles, ¿no? Parecen jaulas de cemento. Ahorita hay algún estilo arquitectónico que esté prevaleciendo, no sé si en los edificios de apartamentos más nuevos, tal vez que sean transparentes, ¿no? Hacia Sí. adentro, creo que eso, verde, ¿no? El tener más Mira, verde dentro de los sí, edificios, eso aunque también ha quizás, sido. digamos, una de las cosas que más llama la atención en cuanto a moda es el deconstructivismo que le llaman. Es decir, es diseñar edificios que rompen las reglas convencionales de la arquitectura. Entonces tú ves edificios torcidos, Ujú. ves edificios, digamos, que desafían la gravedad. Y eso no solamente en Guatemala, en otros lugares, en otras ciudades, está muy de moda el desafiar la creatividad del arquitecto a través de la moda del deconstructivismo, a ver qué le sale
con un diseño, digamos, muy antojado. Ujú. Por supuesto, la ventaja con la arquitectura es que ahí está pétrea, se ha quedado ahí como testimonio de esas modas. Tú ya no encuentras hoy a alguien que esté usando, digamos, un saco de aquellos de pana o de Sí, no. corduroy, era ahí con unas patillas o afro, que era el que se acostumbraba en mi Sí. época, pues se miraría, ¿verdad? Francamente, desfasado. Pero sí te diría que no solamente en vestimenta, sino en otras cosas de la actividad humana, uno puede ver precisamente esas modas Sí, o las y influencias. yo te digo, y aquí es uno polémico, ¿no? Los hábitos. En tu época, evidentemente, no existía muchas herramientas tecnológicas, pero la gente ahora pasó de fumar cigarro convencional a fumar IQOS, a fumar vape, ¿no? Y ahorita el vape es una epidemia. O sea, gente que nunca en su vida hubiera fumado, Claro, está fumando vape. claro. Y eso siempre se lo digo a la gente. O sea, una cosa es fumar y la gente que fumaba cigarro solo eso hacía o no lo hacía. Ahora tenés tantas alternativas que te generan hábitos que se vuelven moda, ¿no? Hasta es una Pero moda andar con el vape. yo te daría un ejemplo de una moda de tu generación que en la mía no existía y que creo que es una buena noticia. Y es que en mi generación tú podías estar en una habitación encerrada en Sí, un eso. restaurante y alguien Sí, fumándose 20 cigarros. sí, bueno, Es interesante porque ha habido ahí, digamos, en tu generación la toma de conciencia de que eso es desagradable, de que eso es socialmente ese es inaceptable. un buen punto. Sí, Lo que me contabas es que en la universidad, por ejemplo, la gente fumaba en las sí, clases. claro, lo que es Sí, no, más, eso es era un impensable. símbolo de tu independencia, ¿verdad? Ah, Entonces, sí. sí, entonces la gente mostraba lo que no había podido hacer en el colegio, entraba, digamos, salía y entraba en el aula de distinta forma, fumando, y entonces era como un signo de que estabas ya en un nuevo estatus Pero es estudiantil. interesante porque creo que ese ejemplo te enseña varias cosas. Primero, pues evidentemente que gran parte de que ya no se fume en lugares cerrados es una normativa gubernamental, Pero hay muchas más normativas ¿verdad? gubernamentales que nadie les hace caso, hijo. Esta sí, Esta sí esta se sí. cumple casi al Ah, no, 100%, no. Y tú tienes a alguien que empieza a echar 99%. Y humo hasta de se mira mal, cigarrillo sí. y tienes una reacción no solo del restaurante, sino de la gente que está allí. ¿Verdad? Sí, sí, va. Ese es un elemento porque yo te quería decir, y yo creo que parte de hablar un poco de moda es qué tan libre éramos antes y qué tan libres somos ahora. Y bueno, a ver, otro de los ejemplos más allá de este tema en particular que me parece interesante es a ver, el lenguaje, ¿no? Sí. Las malas palabras, por ejemplo. Las malas palabras yo siento que se han vuelto profundamente comunes. Las dicen jóvenes, hombres, mujeres, Las decíamos también señores. en nuestro tiempo, Sí, pero pues ahí te lavaban la boca. Ahorita ya no. sí. Ahorita se ha liberalizado, te diría yo, Probablemente porque yo lo he visto. ves a más mujeres hablando malas Ah, palabras pues, de lo que mirabas en mi generación. Eso muchísimo hay que más. decirlo. Y jóvenes, niños que enfrente a sus papás dicen malas palabras, algo que incluso cuando yo era joven era, o niño era impensable. Sí. Entonces, sí he visto yo esa moda de ahorita de ser mucho más libre en la forma de expresarse a como era antes, ¿verdad? Sí, y te voy a poner dos ejemplos más donde hay una diferencia muy sensible de tu generación a la mía. En mi generación, las mujeres tomaban, pero tomaban poco en las fiestas. Ahora no. No, no Y no definitivamente. tomaban cerveza. La Ah, ok. cerveza era una bebida de varón. Así. Así. Eso fue, digamos, un cambio generacional que empieza a ocurrir, yo diría, a finales de los años 90, comienzos del siglo XX, del que, siglo que, XXI. que las marcas empiezan a publicitar ciertas cervezas para las Claro, mujeres. porque, Yo me digamos, acuerdo muy bien. descubren que tienen un mercado muy importante, Sí, pero era impensable en mi generación ver a una mujer con una cerveza en la mano o un cigarrillo rubios, que era el cigarrillo de los hombres, sí. ¿verdad? Esto es una cosa muy interesante también. Fumaban hombres y mujeres, pero en mi época habían cigarros de hombre, ¿verdad? Ajá, Los sí. hombres fumaban Marlboro, fumaban rubios. Y las mujeres L y M o cosas Sí, así sí, como. era, digamos, tenía, el Marlboro también lo hacían, pero fumaban, digamos, light Ujú. o mentolados, Sí. digamos, otras versiones. Pero es muy interesante. Ahorita sales a un bar, a una discoteca y vas a encontrar todo lo que acabas de decir que no pasaba Ah, en caramba. tu época. O sea, sí, la moda ahorita se ha vuelto, o no sé si es moda, pero ya se ha vuelto una costumbre. Es que yo creo que es donde hay que empezar a partir ya un poco más conceptualmente, ¿no? Todos estos Sí, claro. temas. Porque yo te lo decía al inicio, hay cosas que las hacen muy pocas personas y nunca se convierten en una moda, ¿no? No sé, Sí. hábitos muy, muy particulares o formas de vestir muy extrañas o lo demás. A ver, yo uso, y a mí me gusta usar, últimamente no, pero lo hacía bastante antes, tirantes, por ejemplo, o chaleco.
Es algo Sí, mi generación no lo usó. El chaleco y el tirante eran de los bisabuelos en sí, nuestro sí. tiempo. En mi generación se está empezando a retomar, pero no pegó. Ya, Y yo lo he dejado de utilizar, ¿verdad? Me gusta, pero lo he dejado de utilizar, pero es algo que no logró ser una moda. Y después tenés lo que se volvía costumbre, creo yo, donde ya no lo ves ni siquiera como una moda, es solo algo que das por hecho, ¿verdad? El ir de camisa de botones al trabajo, sí. ¿verdad? Ya no Fíjate es que una eso, moda, es una costumbre. pero fíjate que interesante porque en el mundo bancario, para ponerte un ejemplo, No usar corbata es pecado, ¿o pero eso no? ya se está revisando Así, completamente, totalmente. Es decir, tú ahora ya ves, incluso a nivel de la alta dirección, pues personas que ya no usan corbata en cualquier día de la semana. ok. Y entonces está como revisando ese patrón de moda, digamos, que estaba tan asociado a la figura del banquero. Y yo creo que eso tiene que ver con acercar más la figura del banquero al usuario, digamos. Sí, yo ¿Verdad? tengo ahí un debate con el canal, ¿no? Que participo, porque a mí no me gusta usar, o sea, no me molesta usar corbata, pero no suelo usar corbata. Ya, Y es costumbre no utilizar corbata para entrevistas. ya, Creo que es una cuestión de formalidad y demás, pero yo he batallado, yo digo, es que yo no me he visto con corbata todos los días, salvo tenga una reunión muy importante o un evento donde yo voy a presentar, ocasiones especiales. sí. Pero no me levanto, me pongo una camisa de botones y lo primero que pienso es ponerme una Sí, corbata, lo último que yo creo que la pienso, corbata creo. es algo que va retrocediendo Va a en el tiempo desaparecer ya actual. solo para No bodas sé si o desaparecer, pero primeras sí ha ido perdiendo comuniones. mucho espacio. Lo que sí es interesante es constatar cómo ha cambiado el diseño de la corbata de Sí, mi generación a la tuya, porque estampados. los estampados, las corbatas grandes y anchas que parecían baberos o manteles, luego pasaron, esa fue la generación hippie para después pasar a la generación yuppie, que le decían los de los años 80, en donde crecí yo, Sí. que se empezó a usar mucho la corbata absolutamente delgada, muy, muy, digamos, Slim fit. exactamente. Bueno, los Slim fit, ¿verdad? Los Slim fit, vos sí no lo conociste definitivamente, creo. Ah, no, 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 por supuesto. No existía. No existía. Ya, La moda de los Slim fit, de la ropa más pegada, por ejemplo, ya, para los hombres también, no solo para las mujeres, eso sí creo que a partir de los últimos 20 años ha sido la norma, ya. desde los pantalones, desde los jeans, ¿no? De las mujeres y los pantalones de cuero y lo que quieras así de la película de Grease ahí de cómo se llama, de Olivia Newton-John, Ah, cómo de no. ese Sí, pantalón famoso de cuero. No, pero los hombres, por ejemplo, los skinny sí fue una moda, ya dejó de serlo, ya. ¿verdad? No regresó a los pantalones acampanados esos de tu época, ¿no? De los... Ay, menos mal, gracias a Dios. ya, Yo nunca me puse uno de no, esos. no sé si has Y visto si hay alguna foto de esos, la voy a perder. no sé si has visto el meme que dice que a puro abogado, así de esos, y los zapatos y el pantalón de este tamaño, el tobillo, ¿no? De eso pasó a ser slim o skinny, vamos, ya es Ya, una categoría más. Ahorita está retrocediendo a pantalones otra vez straight cut, vamos, ya. straight fit. Pero bueno, será un paréntesis ahí también en cómo ha cambiado ese tema en Hablemos un particular. poquito del lenguaje, José Andrés, Sí, sí, porque nos tú pasamos. mencionabas el tema del lenguaje y creo que quisiera regresar un poco sobre las formas que utilizamos en el lenguaje cotidiano entre amigos, entre cuates. Habían dos expresiones en mi época que yo no sé si son todavía usadas o no. La palabra qué heavy, No, ¿no? no, Qué heavy era como no. decir qué buenísimo, eso está excelente. Y la palabra qué grueso. Una persona gruesa era así ¿Qué como, ahora eso sí? Pero pero ahorita, no se utiliza tanto ya como se utilizaba en mi generación. El qué grueso era parte del lenguaje vos, cotidiano. vos no tanto, pero no sé si ahorita te voy a decir cuáles sí se utilizan. ¿Sabes cuál ya no se utiliza? Te recordarás que Virgo. Qué Virgo. Que Sí, que nunca Virgo. me gustó la expresión. Me Sí, pareció no entiendo por qué. sí, No, que Virgo, ajá. sí, Que Virgo, esa era clave. tienes Sí, razón. ahorita se dice más que nave o que Vivo, cool. dicen vivo, Sí, vivo, qué ahorita cosa. es vivo para todo. Sí, sí, Vivo sí. es como buzo, pues, Sí, pilas. Que pilas tal vez se que usa pila se más. usaba más en nuestra generación, que fue por influencia de un anuncio de Rayovac, Ah, sí, de póngase las pilas, que metió eso en la conversación de la gente. Fue una cosa muy simpática. qué interesante. Bueno, otras cuestiones, y yo creo que me parece interesante, temas tabú, ¿no? Porque incluso siguiendo esa misma lógica que hemos estado utilizando, puede ser que algo primero sea tabú, después deje de serlo, se popularice, se convierta en moda y después se vuelva algo común.
¿verdad? Yo no sé si hay algo dentro de tu desarrollo, ¿no? de vida que haya pasado de ser tabú a dejar de serlo, a normal, a moda, Me a costumbre. atrevería a decir que la ropa rasgada, completamente llena de agujeros, Ujú. eso era Pasó de un ese. pordiosero, viejo. Esa es la verdad. O sea, Sí. tú mirabas a alguien, ah, madre, este pobre hombre, sí, pero de repente empieza a aparecer la moda y entonces apareces con un hoyo en la rodilla, y las Ajá, manchas del sí. pantalón y con media nalga ahí enseñando. Francamente, terrible. O sea, y era un tabú cuando empieza a aparecer, nos choca a nosotros, a Mm. la generación, pero veo que tu generación empieza a admitirla y ahora vas a comprar un jeans y lo que te encuentras Sí. son chirajos, pues, no, y la gente, y paga carísimo. Voy a sacar un mi jeans que tengo de hace unos 30 años y Y lo ya voy va a a estar en vender la como un moda. clásico y seguro que lo vendo bien. No, pero te ponía yo ese ejemplo porque el tema de los tatuajes, por ejemplo, Ya, ¿verdad? Yo creo que los tatuajes ahorita están en la fase que están en la fase de moda, a punto de volverse algo común. no, yo creo que es casi que común, José. No, común, es difícil definir común, pero común te diría Que lo ves cada vez más, que digamos, hay menos prurito y menos cuestionamiento a la gente sí, que usa tatuajes, sí, tatuajes creo que sí está logrando. excepto para la gente que presta servicio público en algunas actividades en donde entiendo que todavía sigue siendo un asunto que no se debe ver, digamos, ¿verdad? Yo tengo amigos doctores, todos tatuados, casi que. Algo impensable, creo, en tu época que un doctor tuviera tatuajes, Sí, ¿no? sí, sí, No, claro. ahorita doctores tienen tatuajes, políticos tienen tatuajes, empresarios tienen tatuajes, mujeres, un montón de mujeres tienen tatuajes, pequeños, grandes, discretos, no discretos. Yo creo que ese sí está pasando esa fase, ¿verdad? Es bien interesante. En mi generación, y aquí tal vez no debo hablar por mi generación, sino por mí, que me parece de veras en algunos casos ciertamente desagradable. O sea, Qué cosa? el uso de tatuajes completos. O sea, Mm, si parecieras que te hubieras pasado por una tienda de pintura pero eso ya no lo vemos, o sea, yo siento que ya no se juzga, o sea, no se claro, juzga. ya no se juzga y creo que también los deportistas han ayudado mucho a Ah, sí, eso, José, sí, ¿verdad? el típico argumento, si Messi tiene tatuajes, ¿por qué yo no? Sí, Oh, que me no. parece muy penoso. Ah, no, pero tiene sentido. Que obviamente él es famoso, millonario y lo que vos querás, pero Messi se tatúa. O sea, si Ya, yo aparezco con ya lo una copa quiero ver mundial, dentro de 20 años, pero bueno, no, me parecía algo interesante, pero hay temas ahí que todavía no han terminado. el piercing. Sí, eso te iba a decir, los aretes, ¿verdad? Sí, sí. Los aretes en hombres no han terminado. Pero yo te digo, o sea, yo tengo cuates y salgo a fiestas y lo que sea, y ves que la gente lo tiene y nadie dice nada. O sea, no es un problema. Yo ¿Me entiendes? No, recuerdo, ni se va a ver mal ni nada por el estilo. yo recuerdo que en los primeros años de universidad, cuando empezó a aparecer alguno con un arete o usando suecos, Ah, sí, se los les suecos. miraba como que fuera una persona con Sí, una orientación sexual particular, sí, aunque no lo fueran, sí. ¿verdad? Pero ya esa era como la lectura, ¿verdad? Si se pone un Es arete, el que ¿verdad? ha pasado ese aprendizaje, digamos, esa cuestión donde se ha vuelto algo que se rompió el tabú, no se asocia con eso. No te diría yo que se ha vuelto una moda necesariamente, aunque sí te digo que es cada vez más común, pero está en esa fase, ¿no? Y ves igual artistas, basquetbolistas, futbolistas. Beckham creo que potenció todo eso cuando se puso un arete. No. ¿Verdad? Beckham, la persona más famosa de los noventas del fútbol, se pone un arete y todo el mundo dice, bueno, no Es tiene nada malo tener extraño porque arete, hay ¿eh? algunas Y de sigue estas usando arete. influencias que no funcionan, ¿verdad? Por ejemplo, Madonna intentó poner de moda la joyería bucal. No, que sí. Sí, en uno de sus LPs y se puso un jacket dorado, Ah, ¿verdad? sí, sí, no, eso sí. A ver, Algunos eso, raperos y famosos lo siguen haciendo, pero sí, eso sí, seguro. nunca Sí, pegó. Gracias a Dios. ay, sí, una cosa desagradable. Pero sale pues por el tema de que no siempre un artista popular tiene la capacidad de sentar Y yo creo que tal vez tendencia. para ir aterrizando algunas conclusiones, padres, sobre este tema en particular, a ver, hay algunos otros temas que creo que quedaban pendientes, ¿no? Los funny socks, ¿cómo es que se llaman? Los Ah, happy Happy socks. Socks, sí. Eso me parece impresionante. Hace 10 años era impensable que alguien se pusiera calcetines de colores Sí, 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 sí. con estampados, imágenes.
y se volvió muy popular. Creo que vos tenés ahí por lo menos un par No, por ahí. no me No, pongo un no. happy soft. Ya, yo Pero, ahorita pero, no tengo pero puestos, pero tengo sí tengo. amigos que los usan y no los... Sí, Sí. ese me parece interesante. No sé si es una moda que va a desaparecer. Creo que es un ejemplo interesante. Mira, yo creo que la moda es una manera en la que tú te insertas en el mundo de las relaciones sociales, en una comunidad dada en cierto momento, y sirve de alguna manera de identificación, digamos, Sí. de formar parte de Una una, comunidad. de de una un grupo. comunidad. Tiene que ver con tus sensibilidades también y tus gustos. Eso expresa la manera en la que tú ves el mundo también. Así que yo creo que es bien importante. Hay quienes se han quedado friseados en el tiempo y no quieren cambiar su moda que tienen en el guardarropas con olor a naftalina desde hace 40 años. Había ese viejo chiste que decía que se encontraban dos amigos y uno le dice al otro, caramba, no has cambiado nada. Y el otro le dice, ay, pues muchas gracias. No, ni de ropa. Entonces, tiene que ver un poco con eso también, esa actitud de vida que significa estar pendiente de las cosas que te hacen vivir a plenitud el mundo que hoy estás viviendo. Y mi conclusión, te diría yo, es también hay que tener cuidado mucho con las presiones, ¿no? Porque a ver, al final una moda puede ser algo impuesto por la sociedad que te Seguro. hace decir, hey, esto está bien, esto es normal, esto está bien, esto así se Y hace. creo que es bueno cuestionarlo. Y es un poco estar presente y decir, hey, ¿será que esto que se ha vuelto muy normal, muy popular, porque los medios te lo dicen, porque, no sé, hay alguna agenda que te lo esté imponiendo, que siempre te pongas a reflexionar y decir, hey, ¿es esto realmente una norma, una costumbre, o es algo que más Qué buena parece reflexión la que una... haces, José Andrés, porque hoy en las plataformas eso es precisamente lo que está pasando, que no necesariamente tiene que ver con un hábito o costumbre de abajo hacia arriba, sino Sí. una imposición social Ujú. que cada vez más ve uno puesta ahí. Así Eso me creo que es parece. importante y evidentemente este y otros temas más creo que se van entrelazando, ¿no? Seguro. Conforme vamos avanzando. Pero gracias, Papa, por esta discusión. No, estuvo muy alegre, muy bonita y qué bueno que tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones sobre este tema que me parece muy relevante. Buenísimo. Bueno, nosotros nos despedimos de este episodio de Generaciones en Contraste y nos vemos a una próxima ocasión. CG Media.